vamos a encontrar la divergencia del campo vectorial dado f. La divergencia del campo vectorial f, con componentes p, q, r, se denota usando esta notación aquí, donde decimos div f es igual. Como producto de punto tenemos del con el operador diferencial punteado con el campo vectorial f, o este producto de punto es igual a la suma de estas derivadas parciales. Observe cómo la divergencia del campo vectorial f es igual a una función escalar donde, recuerde, cuando encontramos el rizo del campo vectorial f, el rizo del campo vectorial f era otro campo vectorial. Volvamos a nuestro ejemplo. Encuentra la divergencia del campo vectorial dado. Luego hablaremos sobre lo que significa, y también lo mostraremos gráficamente. Entonces, nuevamente, si usamos esta fórmula aquí, tendríamos p es igual a x al cuarto. O x al cuarto y q es igual a xz al quinto. Y r es igual a psi al sexto, o y al sexto z. Pero demostremos esto como un producto de punto. Entonces la divergencia del campo vectorial f es igual a del punteado con el campo vectorial f. Entonces del, el operador diferencial, es paréntesis angular parcial con respecto a x, coma, parcial con respecto a y, coma, parcial con respecto a z. Punteado con el campo vectorial f, que está aquí. Escribamos esto como x para la cuarta y, coma, xz para la quinta, coma, y para la sexta z. Ahora determinando el producto escalar, esto nos daría una derivada parcial de x a la cuarta y con respecto a x, más la derivada parcial de xz al quinto con respecto a y, más la derivada parcial de y a la sexta z con respecto a z. Entonces la derivada parcial de x a la cuarta, y con respecto a x sería 4x a la tercera y, más la derivada parcial de xz a la quinta con respecto a y sería 0, más la derivada parcial de y a la sexta z con respecto a z sería y a la sexta, lo que significa la divergencia del campo vectorial f es igual a 4x al tercer y, más y al sexto. Ahora hablemos sobre lo que esto nos dice sobre el campo vectorial f y también lo veremos gráficamente. La divergencia de un campo vectorial mide el cambio de velocidad hacia adentro o hacia afuera de un campo vectorial, también llamado sumidero. Para un campo vectorial de velocidad, esto representaría la tasa de flujo hacia adentro o hacia afuera desde un punto dado. Si la divergencia es positiva, la tasa de cambio es externa, como un gas calentado que se expande. Si la divergencia es negativa, la tasa de cambio es hacia adentro como un gas enfriado que se está comprimiendo. Y finalmente, si la divergencia es cero, el cambio no es interno ni externo. El campo de velocidad se llama incompresible. Entonces, si consideramos un globo pequeño en un campo vectorial, si el globo se expande o estira, entonces la divergencia es positiva. Si vemos pequeños pedazos del globo volando en todas las direcciones, esa es una señal de divergencia positiva. Si el globo se está comprimiendo, entonces la divergencia es negativa. Si vemos un globo que se está reduciendo, entonces la divergencia es negativa. Y finalmente, si el globo se transporta sin ser estirado o aplastado, sabemos que la divergencia es cero. Volviendo a nuestro ejemplo, encontremos la divergencia del campo vectorial f en el punto 1,1,1, y luego lo veremos gráficamente. Entonces, la divergencia con el campo vectorial f en el punto 1,1,1 sería igual a 4 veces 1 al tercero, multiplicado por 1, más 1 por sexto, lo que equivale a 5. Entonces, debido a que la divergencia es positiva en el punto 1,1,1, esto nos dice que la tasa de cambio en este punto será hacia afuera. Entonces en gris tenemos la gráfica del campo vectorial f. Este punto rojo es el punto 1,1,1. Observe cómo observando este vector y el campo vectorial, podemos ver cómo la tasa de cambio es externa en este punto, lo cual, nuevamente, es la razón por la cual la divergencia es positiva en esta ubicación. Espero que hayas encontrado esto útil.